Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? No me acuerdo. ¿Este era el final del gobierno del primer Cristina? ¿O es el comienzo, o es la matriz de lo que viene? ¿Esto es una etapa tan turbulenta, estos 60, 70 días, de cierre de un ciclo, o de comienzo de lo que tenemos que esperar en los próximos 4 años? Yo diría que hay un día emblemático, que es pocos meses antes de las elecciones del año pasado, una noche en Olivos, donde Cristina llama al plenum del partido, gobernadores, sindicalistas, juventudes varias, etcétera, y dice cuáles son sus cuál es su designado para la vicepresidencia. Que lo mantiene junio del año pasado. Junio del año pasado. Que, como le gustaba decir a Menem, lo había mantenido in pectore. Es decir, no lo sabía nadie. Yo creo que ni el mismo favorecido en ese 15 y 6. O sea, nadie lo sabía. Pocas horas antes le había comunicado a Scioli que Mariotto iba a ser su vicegobernador. Ese es un momento en alguien que cree mucho en las puestas en escena, como yo creo que es la presidenta, y esto no es una crítica, la política es una puesta en escena. Después se puede discutir ideas, pero hay algo de puesta en escena en la política. Ese es un momento que para mí está extremadamente cargado, porque ella marca que no es el partido, que no son los órganos del partido, que no es un diálogo con las demás fracciones de ese partido lo que va a definir ningún rumbo. Kirchner era un hombre de decidir y negociar, decidir y negociar, decidir y negociar. Ella en ese momento marca el unicato, que es lo que nosotros estamos viviendo no desde que ganó las elecciones, sino desde antes. La forma en que ella arma cada una de las listas con el lápiz rojo, designando a cada uno, a las gobernadoras, a los vicegobernadores, a quién va a ser presidente del Senado, a quién va a ser vicepresidenta, es decir, la forma en que arma todo el personal político del Estado marca una decisión muy fuerte de que se gobierna con el unicato, no armando y desarmando trenzas o acuerdos con el partido o con las organizaciones como las sindicales, sino que se gobierna en un fuerte unicato muy secreto. Ahora, eso no parece... A ver, no digo que esto sea necesariamente bueno o malo, pero lo que sí parecía malo o criticado por el discurso de la corrección política y quizá por parte de la opinión pública eran las roscas de los sindicatos, los grupos políticos. Aquí parece haber alguien que dice: yo me pongo por encima de toda esta matufia y gobierno mirando directamente al pueblo. Bueno, esa es la ilusión populista. Es decir, esa es la típica ilusión populista, que es la ilusión plebiscitaria. A mí me eligen cada 4 años, con el 54% de los votos, con el 60 o con el 50, pero me eligen de manera plebiscitaria y después, por favor, todo el mundo se me va a la costa atlántica, mientras dé la plata. Esa es la típica ilusión plebiscitaria, que se le atribuye al populismo, porque el populismo la ha empleado. Después puede llamar a la plaza a movilizar en este momento o en otro momento, pero en donde los demás organismos intermedios, ya sean políticos, ya sean sociales, no cuentan. Esto es lo que estamos viendo en este momento. No sé qué puede pasar. Ahora, lo que estamos viendo en este momento, usted lo describía bien, la verdad que no parece muy distinto, más allá de que hay una dinámica que es diferente, porque entre otras cosas hay muchos problemas que vuelven porque no se resolvieron. A ver, desde la muerte de Néstor Kirchner para aquí, no fue muy distinto. No. Digo, uno tiene la sensación que se acentuó a partir de que se consolida electoralmente. Totalmente, no fue muy distinto. Por eso yo elijo una noche simbólica que es anterior a las elecciones, que es la noche donde ella le dice al partido: a mí nadie me va a poner ni un último subsecretario de una provincia. No sé si eso puede ser el trauma Cobos, después serán las interpretaciones que se quieran hacer. Hay interpretaciones psicopolíticas que dicen esto es el trauma Cobos. Yo desconfío en la existencia de esos traumas psicopolíticos. Yo creo que la interpretación es mucho más ideológica, de una idea del poder. Que Cristina encarna muy fuertemente esa idea de que hay un líder carismático que parte, define el conflicto, se queda con todo el poder, como lo han escrito ustedes muchas veces, ¿no? Muy peronista, pero como lo han escrito ustedes muchas veces, el poder se tiene todo o no se tiene nada. El poder es indivisible.
La otra cuestión que Cristina tiene solucionada es una cuestión que es también muy peronista, que es, no hay cuestión democrática fuera del peronismo. Si el peronismo gobierna, la cuestión democrática está garantizada, porque el peronismo representa a las masas, el peronismo saca el 54% de los votos, el peronismo es plebiscitado, etc. Por tanto, no hay nada que discutir como cuestión democrática. Los demás son unos payasos, las voces, digamos, para usar los adjetivos de Aníbal Fernández, los demás son unos payasos o unos ineptos como oposición, etcétera, lo cual no exime la oposición de una crítica, pero lo que quiero decir es que el peronismo no admite que haya cuestión democrática, porque su sola existencia la soluciona. El peronismo gobernando soluciona la cuestión democrática. Cree solucionarla. Bueno, digo, así se mueve Cristina. Entonces, por eso no puede haber un juego. Es curioso, pero con la cuestión de Malvinas es la primera vez que la oposición entra para verle la cara a la presidenta en la Casa de Gobierno. Sí. En 8 años. No entró con Néstor y no entró con Cristina. Entraron algunos miembros de la oposición. Sí, cuando fue el 2009. Lo llamaron un diálogo político después. Con Randazzo. 2009, sí, con Randazzo. Con Randazzo. Con Randazzo. No sé si ella entró a saludar, pero no entró para lo que llaman los yanquis la photo opportunity, que es decir, entró a saludar y pasó. No lo recuerdo. El diálogo fue con Randazzo. El diálogo, no hubo mucho diálogo. Sirvió para que la oposición tuviera su primera fisura después del triunfo. Efectivamente. Pero que la presidenta se dirija a la oposición, porque no hizo sino dirigirse, pero bueno, que la convoque es la primera vez. Lo cual marca también cómo se caracteriza Cristina. Y cómo se caracterizó Néstor en ese sentido, ¿no? Ahora, a ver, se la convoca a la oposición, está muy bien, se convoca a la oposición, al sindicalismo, a empresarios, por una cuestión de, entre comillas, política de Estado. Ahora, en verdad fue una comunicación. Efectivamente. Efectivamente, no fue una comunicación de algo que ellos piensan que han definido como política de Estado. No sé si han cumplido todas las normas para definir algo como política de Estado, pero bueno, que ellos piensan que han definido y se la espetaron a los que fueron. No en vano ahora la oposición aprovecha el desastre del 11 para decir que no está muy seguro si las dos comisiones van a ir a hacer esa sesión fantasma que iban a hacer en la Patagonia. Mañana, sí. Ahora dicen que no saben. Sarlo, uno escucha una descripción suya y ha leído otras veces muy precisa del unicato, cómo se conforma, cómo funciona. Ahora, eso es la descripción. El juicio de valor, ¿el unicato es necesariamente malo en países como el nuestro? Yo creo que la Argentina podría tener un sistema político institucional más articulado y más plural. Creo que podría hacerlo. Sería más representativo del conjunto de la sociedad, porque la sociedad política, después la sociedad y la política se someten al unicato, hoy casi sin